Cuarta parte. Los apóstoles de los últimos tiempos. Santa Brígida de Suecia, 1303 a 1373. Dios Padre hablando con Dios Hijo, quejándose de la cristiandad, dice: enviaré a mis amigos para que tomen para ti una nueva esposa, hermosa de semblante, honesta en costumbres y de agradable carácter, y la introduzcan en tu morada. Estos amigos serán rápidos como las aves que vuelan, porque los guiará mi espíritu. Serán también fuertes, como aquellos entre cuyas manos se deshace una muralla. Serán igualmente magnánimos, como los que no temen la muerte, y están dispuestos a dar la vida. Estos te llevarán la nueva esposa, esto es, las almas de mis escogidos, que ganarán para ti con honra y dignidad, con gran devoción y amor, con varonil trabajo y constante perseverancia. El que ahora habla es el que en el Jordán y en el monte Tabor dijo en alta voz: Este es mi Hijo querido. Muy pronto se realizarán mis palabras. Celestiales Revelaciones, páginas 345 a 347. Santa Teresa de Jesús, 1515 a 1582. En su autobiografía, en el capítulo 40, se lee la siguiente profecía: estando una vez en oración con mucho recogimiento, suavidad y quietud, parecíame estar rodeada de ángeles y muy cerca de Dios. Comencé a suplicar a su majestad por la Iglesia. Dióseme a entender el gran provecho que había de hacer una orden en los tiempos postreros, y con la fortaleza que los de ella han de sustentar la fe. Estando una vez rezando cerca del Santísimo Sacramento, aparecióme un santo cuya orden ha estado algo decaída. Tenía en las manos un libro grande, abrióle y díjome que leyese unas letras, que eran muy grandes y muy legibles, y decían así: en los tiempos advenideros, florecerá esta orden, y habrá muchos mártires. Otra vez estando en maitines en el coro, se me representaron y pusieron delante 6 o 7, me parece serían de esta misma orden, con espadas en las manos. Pienso que se da en esto a entender que han de defender la fe, porque otra vez estando en oración arrebató mi espíritu, y estos de esta orden peleaban con gran fervor. Tenían los rostros muy encendidos y echaban muchos en el suelo vencidos, otros mataban. Parecíame que esta batalla era contra herejes. A este glorioso santo he visto algunas veces y me ha dicho algunas cosas, y agradeciéndome la oración que hago por su orden. Lascoe, páginas 110 a 111. San Luis María Griñón de Montfort, 1673 a 1716. El Altísimo y su Santa Madre deben suscitar grandes santos de una santidad tal, que sobrepujarán la mayor parte de los santos, como los cedros del Líbano se aventajan de los pequeños árboles de su alrededor, según revelación hecha a una alma santa. Estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas en contraposición a los enemigos de Dios que agitan por todos lados, y ellas serán especialmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas de su leche y conducidas por su espíritu. Serán sustentadas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una de sus manos y edificarán con la otra. Con la derecha combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, los cismáticos con sus cismas, los idólatras con sus idolatrías y los impíos con sus impiedades, y con la izquierda edificarán el templo del verdadero Salomón y la ciudad mística de Dios, esto es, la Santísima Virgen que los santos padres llaman el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Por sus palabras y por su ejemplo, arrastrarán todo el mundo a la verdadera devoción y esto les ha de atraer enemigos sin cuenta, mas también victorias innumerables y gloria para el único Dios. Tratado de la verdadera devoción, números 47 a 48. Mas el poder de María sobre todos los demonios ha de quedar más patente con más intensidad en los últimos tiempos, cuando Satanás comience a armar insidias a su talón, esto es, a sus humildes siervos, a sus pobres hijos,
los cuales ella suscitará para combatir el príncipe de las tinieblas. Ellos serán pequeños como el talón y pobres a los ojos del mundo, y rebajados delante de todos como el talón, pisados y perseguidos como el talón en comparación con los otros miembros del cuerpo. Mas, en cambio, ellos serán ricos en gracias de Dios, gracias que María les distribuirá abundantemente. Serán grandes y notables en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura, por su celo activo, y tan fuertemente amparados por el poder divino, que con la humildad de su talón y en unión con María, aplastarán la cabeza del demonio y promoverán el triunfo de Jesucristo. Tratado de la verdadera devoción, número 54. Mas, ¿quiénes serán esos servidores, esos esclavos e hijos de María? Serán ministros del Señor ardiendo en llamas abrasadas, que lanzarán por todas partes el fuego del divino amor. Serán sicut sagittae in manu potentis, flechas agudas en las manos de María Todopoderosa, pronta a traspasar sus enemigos. Serán hijos de Leví, bien purificados en el fuego de las grandes tribulaciones, y bien unidos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Y que serán en todas partes para los pobres y pequeños el buen olor de Jesucristo, y para los grandes, los ricos y los orgullosos del mundo, un olor repugnante de muerte. Serán nubes tronantes, volando por el aire al menor de los soplos del Espíritu Santo, que sin apegarse a cosa alguna ni admirarse de nada, ni preocuparse, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Retumbarán contra el pecado, lanzarán gritos contra el mundo, y fustigarán al demonio y a sus secuaces. Para la vida o para la muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios, serán todos aquellos a quienes fueren enviados de parte del Altísimo. Serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, y el Señor de las virtudes les dará la palabra y la fuerza, para hacer maravillas y alcanzar victorias gloriosas sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es mejor, sin preocupaciones, en el medio de los otros padres y eclesiásticos. Sin embargo, poseerán las alas plateadas de la paloma, para volar, con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. A donde los llamare el Espíritu Santo, dejando tras de sí, en los lugares en que predicaren, el oro de la caridad que es el cumplimiento de la ley. Romanos 3. Sabemos, en fin, que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, andando las pisadas de su pobreza y humildad, del desprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en la pura verdad, conforme el Santo Evangelio, y no por las máximas del mundo. Sin preocuparse ni hacer acepción de persona alguna, sin evitar, escuchar o temer ningún mortal, por poderoso que sea. Tendrán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. En sus hombros ostentarán el estandarte ensangrentado de la cruz, en la derecha, el crucifijo, en la izquierda el rosario, en el corazón los nombres sagrados de Jesús y María, y en toda su conducta, la modestia y la mortificación de Jesucristo. Son los grandes hombres que han de venir, suscitados por María, en obediencia a las órdenes del Altísimo, para que su imperio se extienda sobre el imperio de los impíos, de los idólatras y de los mahometanos. Tratado de la verdadera devoción, números 56 a 59. Venerable Isabel Canori Mora, 1774 a 1825. Apareció entonces sobre la tierra una hermosa claridad que anunciaba la reconciliación de Dios con los hombres. Los ángeles condujeron ante el trono del príncipe de los apóstoles, el pequeño rebaño fiel a Jesucristo. Aquellos buenos cristianos le presentaron sus homenajes y bendiciendo a Dios, dieron gracias al apóstol de los apóstoles por haberles conservado y sostenido la Iglesia de Jesús, no permitiendo que fuera arrastrada por las falsas máximas del mundo. Miracles, página 76. Madame Roger, 1841 a 1924. En 1915, Nuestro Señor
le dice que se aproxima el castigo, y hace esta mención: inclusive con un pequeño número, yo arrastraré los débiles y los indecisos y yo obtendré la victoria. Porque he aquí la hora donde yo reinaré pese a Satán. El mundo entero verá que yo no soy solamente el esposo místico de las almas puras y fervorosas, su consolador y su confidente. Yo soy también rey de la Iglesia y del mundo, y la victoria no está en la fuerza de las armas, ni en el número, sino en mi voluntad. Martí, página 91. Nota: en la parte referente al castigo hay también incontables menciones a los buenos, a los que luchan por la Iglesia, pero aparecen de una manera más genérica. Aquí, se deseó resaltar aquellos textos de profecías que indican claramente a los apóstoles de los últimos tiempos. Quinta parte: el reino de María. El gran triunfo de la causa católica es el triunfo de María. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, prácticamente todos los santos y personas virtuosas que tuvieron luces proféticas anuncian este triunfo esplendoroso. Santa Hildegarda, 1098 a 1180. Mas cuando la sociedad haya sido purificada completamente por esta tribulación, fatigados los hombres por tantos horrores, volverán plenamente a la práctica de la justicia y se someterán finalmente a las leyes de la Iglesia, que nos hacen tan agradables a Dios con su santo temor. El consuelo sucederá a la desolación, así como la ley nueva ha sucedido a la antigua ley. Del mismo modo, los días de salud harán olvidar por su prosperidad las angustias de la ruina. No siendo así, y debiéndose prolongar impunemente la inconstancia y los escándalos del mundo, se vería de tal manera oscurecida la verdad que llegarían a quebrantarse las torres de la Catedral de Jerusalén, y serían pisoteadas las instituciones de la Iglesia, como si ya no existiera Dios para los hombres. En aquel momento de renovación será restablecida la justicia y la paz por decretos tan nuevos y tan poco esperados, que los pueblos, llenos de admiración, confesarán altamente que nada semejante se había visto hasta entonces. Esta paz del mundo de los últimos tiempos, figurada por la que precedió al primer advenimiento del Hijo de Dios, será, no obstante, contenida. La aproximación del último día impedirá a los hombres entregarse plenamente a la alegría, pero se apresurarán a pedir al Dios omnipotente que los llene de toda justicia en la fe católica. Los judíos se unirán a los cristianos, reconociendo con alegría la venida de aquel que negaban hasta allí haber aparecido en este mundo. Esta paz llegará al colmo y hará que se perfeccione la paz figurativa que reinó en el primer advenimiento del Hijo de Dios. Entonces aparecerán santos dotados admirablemente del don de profecía, como fue anunciado en nombre del Altísimo por el profeta Isaías capítulo 4. En aquel día será el pimpollo, el brote lleno de magnificencia, gloria y regocijo para aquellos de Israel que fueron salvados. En aquellos días será la bendición, del seno de una suavísima atmósfera, se derramarán sobre la tierra los más dulces rocíos que la cubrirán de verdor y de frutos, porque los hombres se entregarán a todas las obras de justicia. Mientras en los días precedentes, días tan desolados por la voz dura de los elementos desencadenados por los pecados de los hombres, habrán estado reducidos a la impotencia de producir nada de bueno. Los príncipes rivalizarán en celo con los pueblos en hacer reinar la ley de Dios por todas partes. El hierro no se empleará más que para cultivar la tierra y proveer a las necesidades de la vida. Los herejes y los judíos no pondrán límites a sus transportes. En fin, exclamarán, ha llegado la hora de nuestra propia justificación, las ligaduras del error han caído a nuestros pies, hemos arrojado lejos la carga tan pesada y tan larga de la prevaricación. La muchedumbre de fieles se aumentará notablemente por el gran número de paganos atraídos por tanto esplendor y abundancia. Después de su bautismo se unirán estos a los creyentes, para anunciar a Cristo como en tiempo de los apóstoles. Dirigiéndose a los judíos y herejes todavía endurecidos les dirán: lo que vosotros llamáis gloria vendrá a ser vuestra muerte eterna, y aquel a quien honráis como vuestro jefe,
perecerá delante de vosotros en medio del más espantoso horror, el más peligroso para vosotros. En aquel día os rendiréis a nuestro llamamiento, bajo los rayos de María, estrella del mar. Miracles, páginas 40 a 43, extraído de la Patrología de Migné y de la B. Curie, Voix prophétique, Voces proféticas. Santa Catalina de Siena, 1347 a 1380. Sobre el triunfo de la Iglesia. Cuando estas tribulaciones hayan pasado, Dios purificará la Santa Iglesia por un medio que escapa a toda previsión humana. Habrá después de estas cosas, una reforma tan perfecta de la Santa Iglesia de Dios, una tan feliz renovación de los santos pastores, que pensando en ello mi espíritu se estremece en el Señor. Las naciones extranjeras se convertirán a la Iglesia del verdadero pastor. Gontier, página 23. Santa Teresa de Ávila, 1515 a 1582. Anuncia la protección de su orden y la pacificación universal. Santa Teresa vio un mar muy agitado de persecuciones. Dios le hizo conocer por ello, que así como los egipcios habían sido sumergidos en el mar, persiguiendo a los israelitas para inmolarlos, y que el pueblo de Dios había tenido pasaje libre, así su orden pasaría libremente, y aquellos que la persiguiesen serían sumergidos y vencidos. Y no lo permita Dios, pero si los ejércitos de Faraón debían aún recomenzar la persecución, que los fieles las abriguen a las órdenes de su caridad, como bajo una nube protectora, esperando que Dios abra finalmente, a la Iglesia, la tierra prometida de la pacificación universal. Servant, página 719. Sor María de Vallés, 1590 a 1653. Nuestra Señora dice: yo aplanaré las montañas, las tornaré fecundas, en los valles correrá la leche y la miel, y la tierra será inundada de 5 ríos que brotarán de mis llagas. Servant, página 623. Venerable Bartolomé Olzhauser, 1613 a 1658. En la vida de este venerable sacerdote, impresa en 1734, en una de sus cartas latinas a Amadeo, página 258, se lee: al tiempo de este triunfo de la fe católica y ortodoxa, florecerá gran número de santos y de doctores. Los pueblos amarán la justicia y la equidad, y la paz reinará por espacio de largos años, hasta la venida del Hijo de perdición. Es necesario, oh servidor de Dios, que se cumpla lo que os digo, no porque yo lo digo, sino porque Dios así lo ha decretado, resuelto y absolutamente ordenado. Miracles, página 46. Este trecho, así como uno de Santa Catalina Labouré, que será citado más adelante, son los únicos que se refieren explícitamente a la duración del reino de María. En su interpretación del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, escribe lo siguiente: la otra edad de la Iglesia comenzará con el monarca poderoso y el pontífice santo de que ya se ha tratado, y durará hasta la aparición del Anticristo. Esta edad será una edad de consolación, en la cual consolará Dios a su Iglesia de la aflicción de las grandes tribulaciones de la edad precedente. Todas las naciones se rendirán a la unidad de la fe católica. El sacerdocio florecerá más que nunca, y los hombres buscarán el reino de Dios con toda solicitud. El Señor dará a su Iglesia buenos pastores. Los hombres vivirán en paz cada uno en su viña y en su campo. Esta paz les será acordada porque se habrán reconciliado con Dios. Vivirán a la sombra del monarca poderoso y de sus sucesores. Porque si bien en la quinta edad no vemos por todas partes sino calamidades las más deplorables, y devastado todo por la guerra. Oprimidos los católicos por los herejes y malos cristianos, la Iglesia y sus ministros hechos tributarios, trastornados los reinos, muertos los monarcas, atormentados sus vasallos y conspirando todos los hombres para erigir repúblicas, se hace un cambio admirable por la mano de Dios Todopoderoso, tal que nadie puede humanamente imaginárselo. Pues este monarca poderoso, que vendrá como enviado de Dios,
destruirá las repúblicas hasta los cimientos, someterá a su poder y empleará su celo en favor de la verdadera Iglesia de Cristo. Todas las herejías serán relegadas al infierno. El imperio de los turcos será destruido, y aquel monarca reinará en Oriente y Occidente. Todas las naciones vendrán y adorarán al Señor, su Dios, en la verdadera fe católica romana. Muchos santos y doctores florecerán en la tierra, los hombres amarán el juicio y la justicia, la paz reinará en todo el universo, porque el poder divino ligará a Satanás por algunos años, hasta que venga el hijo de la perdición que le desatará de nuevo. Miracles, páginas 47-49. San Luis María Griñón de Montfort, 1673 a 1716. Ella producirá por consiguiente las cosas más admirables que han de existir en los últimos tiempos. La formación y educación de los grandes santos que aparecerán en el fin del mundo le está reservada, pues sólo esta Virgen singular y milagrosa puede producir, en unión con el Espíritu Santo, las obras singulares y extraordinarias. Tratado de la verdadera devoción, número 35. En estos últimos tiempos, María debe brillar como jamás brilló, en misericordia, en fuerza y en gracia. En misericordia para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán al seno de la Iglesia católica. En fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos empedernidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer, con promesas y amenazas, todos los que le fueren contrarios. Debe, en fin, resplandecer en gracia, para animar y sustentar a los valientes soldados y fieles de Jesucristo, que pugnarán por sus intereses. Tratado de la verdadera devoción, número 50. En un pasaje de la oración abrasada, en la que pide a los apóstoles de los últimos tiempos, dice: «¿Cuándo vendrá ese diluvio de fuego de puro amor, que debéis encender en toda la tierra de un modo tan suave y tan vehemente, que todas las naciones, los turcos, los idólatras y los propios judíos han de arder en él y convertirse»? Oración abrasada, número 17. Padre Nectou, 1777. Enseguida de estos horribles sucesos, todo volverá a entrar en orden. La justicia se hará a todo el mundo. La contrarrevolución habrá terminado. Será, entonces, tan grande el triunfo de la Iglesia que jamás lo habrá sido tanto. Los felices cristianos que hayan sobrevivido a la primera Revolución Francesa darán gracias a Dios de haberlos reservado para contemplar el triunfo de la Iglesia. Miracles, páginas 118 a 119. Servant, página 635. Sor de la Nativité, 1731 a 1798. Hablando del triunfo de la Iglesia, más yo veo en su voluntad que él se reserva a sí mismo el conocimiento preciso de este número de años, la duración del reino de María, y yo no fui tentada a preguntarle más sobre este asunto, contenta de saber que la paz de la Iglesia y el restablecimiento de la disciplina deben durar un tiempo bastante considerable. Vida y revelaciones de Sor María de la Nativité, tomo cuarto, página 313. Venerable Isabel Canori Mora, 1774 a 1825. Tuvo una visión el 29 de junio de 1820, día de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y dice: «Después de este terrible castigo, yo vi el cielo despejarse repentinamente. San Pedro descendió de nuevo vestido pontificalmente, acompañado por los ángeles que cantaban himnos en su gloria, reconociéndolo también como príncipe de la tierra. Yo vi enseguida descender del cielo al apóstol San Pablo, quien por orden de Dios recorrió el universo, encadenando los demonios, y habiéndolos conducido delante de San Pedro, aquél les ordenó volver a sus cavernas tenebrosas de donde habían salido. Entonces apareció en la tierra una bella claridad, que anunciaba la reconciliación de Dios con los hombres. Los ángeles,
condujeron delante del trono del príncipe de los apóstoles, el pequeño rebaño que permaneció fiel a Jesús Cristo. Estos buenos y fervorosos cristianos le presentaron sus homenajes respetuosos, y bendiciendo a Dios, agradecieron al apóstol haberlos preservado de la ruina general, y de haber conservado y sostenido la Iglesia de Jesús Cristo, no permitiendo que ella fuese arrastrada por las falsas máximas del mundo. El santo escogió entonces al nuevo pontífice, la Iglesia fue enseguida reconstituida, las órdenes religiosas restablecidas, y las casas de los cristianos parecían casas religiosas, tan grandes eran el fervor y el celo por la gloria de Dios. Fue de esta manera que se cumplió el brillante triunfo de la Iglesia católica. Ella era alabada y venerada de todos. Todos se daban a ella, reconociendo al soberano pontífice como vicario de Jesús Cristo. En otra visión, el 8 de diciembre de 1820, la vidente nos transmite las palabras de nuestro Señor: «Yo reformaré mi pueblo y mi iglesia. Enviaré sacerdotes muy celosos. Enviaré igualmente mi espíritu a renovar la tierra. Yo reformaré las órdenes religiosas por medio de reformadores sabios y santos. Yo daré a mi iglesia un nuevo pastor, santo y pleno de mi espíritu. Por su gran celo, él reformará mi rebaño». Servant, páginas 630 a 631. En otra visión, yo vi el cielo abrirse, y descender con majestad el príncipe de los apóstoles, acompañado de una multitud de espíritus celestes, cantando himnos de alabanza. El glorioso apóstol estaba revestido de hábitos pontificales, y tenía en una mano un báculo con el cual trazó sobre la tierra una gran cruz. Mientras trazaba esta cruz, estaba rodeado de ángeles que cantaban en su honor las palabras del Salmo 44:17. Constitúeseos príncipes super omne terra, vos los estableceréis príncipes sobre toda la tierra. Él apoyó después su báculo en las cuatro extremidades de la cruz, y al mismo instante surgieron cuatro árboles misteriosos, que también tenían forma de cruz y estaban rodeados de una viva luz. El bienaventurado apóstol va inmediatamente a abrir todas las puertas de los conventos. Estos árboles debían de servir de lugar de refugio al pequeño rebaño de Jesús Cristo, y preservar los buenos cristianos del terrible castigo que trastorna el mundo entero. Todos los fieles que hayan guardado en su corazón la fe de Jesús Cristo, así como los religiosos y las religiosas que hayan conservado fielmente el espíritu de su instituto, serán abrigados bajo esos árboles y librados del espantoso castigo. Todos los buenos cristianos que se habían refugiado bajo los árboles misteriosos, yo los vi bajo la forma de bonitos rebaños confiados a la custodia de San Pedro, su pastor, y profesando hacia la más humilde sumisión y la más respetuosa obediencia. Luego que el santo apóstol puso en lugar seguro el rebaño de Jesús Cristo, volvió a subir al cielo acompañado de los ángeles. Servant, páginas 718 a 719. Religiosa trapista, de Notre-Dame de Gard, 1828. La religión florecerá después del castigo de la manera más admirable. Yo he visto cosas tan bellas a este respecto que no hay expresión para describirlas. Después de todo aquello, el cielo se esclareció, y después de una noche horrorosa, vi el más bello día que hubiese jamás visto. Una dulce primavera se hacía sentir, y todo parecía en el orden más perfecto. Vi personas de todas las categorías, que estaban en tan gran número, que era como un hormiguero. No he visto nunca figuras tan contentas. Ellas tenían yo no sé qué, que inspiraba alegría. Se mantenían en un profundo respeto, y un silencio general reinaba, cuando percibí una gran plaza alrededor de la cual todas estas personas me parecieron reunidas. En medio de esta plaza, yo vi un tronco parecido a una bella pirámide, de la cual la cima parecía elevarse hasta el cielo. Había otros troncos alrededor de aquel. De distancia en distancia y como por escalones, ellas estaban ornadas de hojas de un verde aterciopelado y de un brillante admirable. Entre esas hojas había flores, unas de un rojo esplendoroso,
las otras de una blancura no igualada. Todo aquello daba un golpe de vista encantador. Sobre la cima del tronco principal un grueso globo, que me pareció de oro muy puro, y una paloma, blanca como la nieve que revoloteaba por encima. Yo admiraba todo aquello, cuando escuché un canto melodioso que parecía venir del cielo y fui arrebatada. En el mismo instante, percibí una numerosa procesión de todas las órdenes religiosas y eclesiásticas, es decir, sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales. De este número, sobre todo dos llamaron mi atención. Ellos tenían el semblante lleno de amor de Dios. Había uno del cual yo no conozco el hábito, y el otro al lado de él, en una postura respetuosa de rodillas. En este momento, vi la paloma que estaba en la cima del tronco posarse en la cabeza de aquel cuyo hábito me era desconocido, el cual puso la mano sobre la cabeza de quien estaba de rodillas, y entonces la paloma vino también a reposar sobre aquel, después retorna al otro. Todo el clero, según su rango, rodeaba la persona sagrada del pontífice, los principales se aproximaban más cerca. El tronco en forma de pirámide presentaba 4 puertas principales en sus 4 fachadas. El canto continuaba, se mezclaba con gritos de alegría, pero sin confusión. Ellos decían: «Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra, viva la religión en los corazones, viva el Papa, y viva el gran monarca, sostén de la religión». Enseguida, la procesión avanzó hacia las puertas del sur y del poniente, y salió por las del levante y las del norte, continuando a hacer escuchar los cantos más melodiosos. En esta multitud sin número había personas de muchos reinos, mas ellas no tenían sino un solo corazón, un mismo espíritu y una misma voluntad. Plena de admiración de este espectáculo maravilloso, exclamé: «Dios, ¿cuándo vendrán esos felices días?». Escuché una voz que me dijo en un tono pleno de bondad: «Consuélate, ellos llegarán cuando mis voluntades sean cumplidas». Servant, páginas 632 a 633. El lunes, entre la Ascensión y Pentecostés de 1815, yo hacía mi acción de gracias por todos los crímenes que se cometían. Me sentí llevada a pedir a Dios que Él hiciese reflorecer esta religión santa, y me fue dicho: «Ella reflorecerá, esta religión santa, muchas naciones volverán al seno de mi iglesia». Vi enseguida una nube espesa que se separa en dos, y en el medio, una claridad tan viva y tan brillante que me encontré fuera de mí misma. Quise retirarme, no creyéndome digna de ver esta luz admirable, mas me sentí retenida por una mano y escuché una voz que me decía: «No temas nada, esta luz es la figura de la Iglesia católica, apostólica y romana, de la cual no se debe separar jamás. ¿Has visto que la nube se ha separado en dos, que una parte ha desaparecido a derecha y la otra a la izquierda? La parte del lado derecho marca a los cismáticos que no volverán más, la parte izquierda, a los herejes que la Iglesia rechaza de su seno. Tú ves abajo de la nube un gran jirón que separa de la luz y que cae en tierra. Son los sacerdotes corrompidos, indignos del santo ministerio. Ellos son rechazados de la santa luz que la perversidad de su corazón ha extinguido». Entonces, yo no vi más que la luz que me pareció extenderse en todo el universo. Servant, páginas 691 a 692. Curique, tomo segundo, página 326. Beata Ana María Taigi, 1769 a 1837. Después de las tinieblas, San Pedro y San Pablo descenderán de los cielos y designarán el Papa. Una gran luz brotando de sus personas irá a depositarse sobre el cardenal, futuro Papa. Servant, página 496. El Papa designará para ocupar el trono de Francia al verdadero descendiente de San Luis. En ese tiempo, la religión extenderá su imperio por todas partes. Los rusos serán convertidos y también Inglaterra y China, y el pueblo estará jubiloso contemplando este triunfo brillante de la Iglesia. Servant, página 497.
Ana María vio también a Nuestra Señora, extendiendo su manto de reina sobre la Santa Iglesia y sobre la tierra, para ponerla al abrigo de la cólera de Dios. El padre Bessier escribe: los judíos, de los cuales ella veía el papel considerable en los asuntos de este mundo, para el bien o para el mal, le interesan particularmente. Ella anuncia, entre ellos, un gran movimiento de conversiones, el papel importante que ellos jugarán en la vuelta de las sociedades al Evangelio. Monseñor Sayotti, página 129. Sor Rosa Colomba Asdente, 1781 a 1847. Inglaterra y Rusia volverán a entrar en la órbita de la Iglesia, inclusive en Turquía el catolicismo reflorecerá. Rusia se someterá a la Iglesia después de una gran tribulación. Servant, página 603. El furor popular por un tiempo parecerá triunfar. Después, la Iglesia purificada por la persecución brillará más bella que nunca. Los fieles, es verdad, habrán sido diezmados por los acontecimientos, mas aquellos que habrán sobrevivido serán animados de un gran fervor. Servant, páginas 633 a 634. Sor María Lataste, 1822 a 1847. La paz volverá al mundo porque María soplará sobre las tempestades y las apaciguará. Su nombre será alabado, bendecido, exaltado para siempre. Los cautivos reconocerán que le deben la libertad, los exiliados la patria, y los desgraciados la tranquilidad y la felicidad. Habrá entre ella y todos sus protegidos un intercambio mutuo de oraciones y de gracias, de amor y de afección, y del oriente al mediodía, del norte al poniente, todo proclamará a María, María concebida sin pecado, María reina de la tierra y de los cielos. Satán se levanta de debajo de los pies de la Iglesia. Él arma contra ella a sus propios hijos para dilacerarle el seno, y los hijos desnaturalizados de mi esposa escuchan la voz de Satán. La Virgen levanta la voz, y vuelve hacia mí sus ojos mojados en lágrimas. No, yo no permitiré que sus enemigos triunfen. No será más que una polvareda imperceptible, lanzada sobre su semblante. Ella le lavará con el agua de sus lágrimas, y su belleza se tornará más brillante. Provocará admiración a sus propios enemigos. Yo veo días más felices levantarse para las generaciones que vendrán. Yo las felicito por su felicidad, y porque la mano del Señor, tan largo tiempo pesada, se levanta poco a poco. El Señor ha bajado los ojos sobre la oración de las almas humildes, no ha despreciado sus pedidos. Sión será restablecida, y el restablecimiento de Sión se escribirá en los anales de la historia, para hacer llegar el recuerdo hasta la última edad, a fin que las generaciones venideras alaben al Señor. Porque Él ha mirado desde lo alto de su santuario, y contemplado la tierra desde lo alto de los cielos, para escuchar los gemidos de los cautivos, y para quebrar los lazos de los hijos de aquellos que han sido muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Extraído de Curique, tomo segundo, páginas 343 a 357. Fray Bernardo María Clausí, 1849. Entonces Dios intervendrá, Él mismo, y en un instante, como quien diría de la mañana a la noche, Él recolocará todo en orden. Los impíos deberán confesar que todo lo hecho es de mano divina. Servant, página 573. San Alfonso María de Ligorio, 1814 a 1867. Sobre el triunfo de la Iglesia. Los malos depurarán la Iglesia por sacudidas terribles, mas hasta ahí se limitarán sus sucesos. El orden renacerá, se verá reanimar la fe, la religión reflorecer. En los lugares donde aún hay fe, religión, y donde se honra a María, Dios hará resplandecer su protección de una manera especial. Servant, página 722. Sor María Adalfuna,
1814 a 1867. En abril de 1849, Sor María anunció el triunfo y la glorificación de María, y los socorros que ella aportará a la Iglesia. Dios nos asistirá cuando las cosas hayan llegado al paroxismo de la atrocidad. No temáis, nuestra sola esperanza está en la intercesión de María. El orden no podrá ser restablecido sino por la Madre de Dios y no por los hombres. Resultará en un triunfo magnífico para la Iglesia. Por la intercesión de la Santa Virgen, Dios recolocará todas las cosas en su estado normal. Servant, página 572. Santa Catalina Labougé, 1806 a 1876. En la tercera aparición, la santa exclama acerca del reino de María: «Oh, cómo será bello escuchar decir, María es la reina del universo». Ese será un tiempo de paz, de alegría y de felicidad, que será largo. Martí, página 59. Esta es la predicción más explícita sobre la duración del reino de María, en todas las fuentes pesquisadas. Sor María de Jesús crucificado, 1846 a 1878. Nuestro Señor sobre Francia. Sí, yo haré mis delicias en el seno de Francia. Ella será aún la reina de todos los reinos. Mas antes es necesario que Francia sea hecha nada, para que yo esté a la cabeza de sus ejércitos, a fin que todas las naciones digan entre ellas de generación en generación: verdaderamente es el Altísimo que está a la cabeza de Francia. Todas las naciones lo exclamarán de una misma boca, de una misma voz, en el mismo tono, aun los impíos. Martí, página 64. Sor María de Lhuil-Martigny, 1841 a 1884. Escuchó una voz saliendo del sagrario que le decía: «Yo haré una maravilla. Antes del fin de los tiempos, yo quiero ser resarcido de todos los ultrajes que se me han hecho, todas las gracias rechazadas, yo las quiero conceder de nuevo. Yo soy como un río del cual las aguas suben, y no hay nada que les pueda impedir de desbordar». Servant, página 634. San Juan Bosco, 1815 a 1888. Sobre el triunfo de la Iglesia. La iniquidad está consumada, el pecado tendrá fin, y antes que transcurran 2 plenilunios del mes de las flores, el iris de la paz aparecerá sobre la tierra. El gran ministro verá a la esposa del rey vestida de fiesta. En todo el mundo aparecerá un sol tan luminoso cual nunca se ha visto, desde las llamas del cenáculo hasta el día de hoy, ni se volverá a ver hasta el último día. Biografía y escritos de San Juan Bosco, página 395. Sor de Bourg, siglo XIX. Sobre el triunfo. Sin embargo, aquellos días serán abreviados en favor de los justos, tiempo del castigo. Dios elevará sobre el trono un rey modelo, cristiano e hijo de San Luis, que amará la religión, la bondad y la justicia. El Señor le dará la luz de la prudencia y el poderío. Él mismo le ha preparado por largo tiempo y lo ha hecho pasar por el crisol de la prueba y del tormento, pero va a llamarle del destierro. El Señor lo tomará de la mano y en el día fijado le repondrá en el trono. Su destino es el de reparar y regenerar a Francia. Entonces reflorecerá la religión, y todos los pueblos bendecirán el reinado del príncipe Teodato, dado por Dios. Pero, con el tiempo, volverá a reinar el mal, más o menos hasta el fin de los tiempos. Miracles, páginas 132 a 133. Teresa Higginson, 1844 a 1905. Dice sobre el triunfo de la Iglesia: la Iglesia gozará de una gran paz y de una calma profunda. Entonces Dios será adorado, amado y servido, realmente y en verdad. Servant, página 588. Papa San Pío X, 1903 a 1914. Intuiciones proféticas sobre Francia. Durante la audiencia del 7 de enero de 1906,
día posterior a la publicación de las leyes antirreligiosas, en el Boletín Oficial, el soberano pontífice dijo a Camille Beleg: ¿No sentís vosotros que se aproxima el momento en que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, va a poner las manos en las cosas de Francia, esas manos divinas, las cuales una abate y aplana cuando es necesario, y la otra levanta, resucita y purifica? El 29 de noviembre de 1911, San Pío X imponía el birrete a cardenales de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Francia. Su alocución consistorial, escribe René Bassin, quedará para nosotros y para los otros, como una dulzura y una fuente de esperanza. ¿Qué os diré yo ahora a vosotros, hijos de Francia, que gemís bajo el peso de la persecución? El pueblo que ha hecho alianza con Dios en las fuentes bautismales de Reims, se arrepentirá y retornará a su primera vocación. Los méritos de tantos hijos que predican la verdad del Evangelio en casi el mundo entero, y de los cuales muchos la han sellado con su sangre, las oraciones de tantos santos, que desean ardientemente tener por compañeros en la gloria celestial a los hermanos bien amados de su patria. La piedad generosa de tantos de sus hijos, que sin detenerse ante ningún sacrificio, proveen a la dignidad del clero y al esplendor del culto católico. Estos atraerán ciertamente sobre esta nación las misericordias divinas. Las faltas no quedarán impunes, mas ella no perecerá, la hija de tantos méritos, de tantos suspiros y de tantas lágrimas. Un día vendrá, y esperamos que no esté lejano, en que la Francia, como Saulo en el camino de Damasco, será envuelta por una luz celestial, y escuchará una voz que le repetirá: «Hija mía, ¿por qué me persigues?». Y a su respuesta: «¿Quién eres, Señor?», la voz replicará: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Es duro resistir al aguijón, porque en tu obstinación te arruinas a ti misma. Y ella, temblando asombrada, dirá: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Y él contestará: «Levántate, lávate de las manchas que te han desfigurado, despierta en tu seno los sentimientos adormecidos y el pacto de nuestra alianza, y ve. Nación predestinada, vaso de elección, lleva, como en el pasado, mi nombre delante de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra». Martí, páginas 79 a 80. Sor Catalina Filljun, 1848 a 1915. Ella vio que aparecería Santa Juana de Arco durante el castigo en Francia. La santa heroína le había sido mostrada en visión, de pie sobre un bello arco iris, la espada en la mano, cabeza descubierta, los cabellos cayendo sobre los hombros, como los de la Virgen en la aparición en Sarreguemines, 1873. Ella estaba coronada de dos aureolas desiguales de tamaño y de brillo. En una figuraba su misión pasada, la de Orleans, Reims y Rouen. La otra, mucho más grande y más brillante, anunciaba su segunda misión, aquella que le estaba prometida para la liberación, la restauración y la exaltación de Francia. Servant, página 495. Beato Maximiliano Kolbe, 1894 a 1941. Dijo a propósito del triunfo de María Santísima: «Vos veréis un día la estatua de la Inmaculada en el centro de Moscú, en lo más alto del Kremlin. Antes que eso llegue, nosotros debemos pasar por una prueba de sangre». Martí, página 133. Berta Petit, 1870 a 1943. El 17 de junio de 1911, Nuestra Señora le muestra una multitud de gentes de color y de enfermos. Todos pedían con los brazos levantados al cielo, unos se curaban, los otros, convertidos repentinamente, caían de rodillas. Era como una regeneración del mundo. El 8 de septiembre de 1911, Nuestro Señor le dice: «El corazón de mi madre tiene derecho al título de doloroso, y yo lo quiero colocado delante del de Inmaculado, porque ella lo ha adquirido. La Iglesia ha reconocido en mi madre lo que yo hice, su concepción inmaculada. Es necesario ahora, y yo quiero,
que sea comprendido y reconocido el derecho que tiene mi madre a un título de justicia, título que le ha valido su identificación con todos mis dolores, sus sufrimientos, sus sacrificios, su inmolación en el Calvario, aceptados en una plena correspondencia a mi gracia y soportados por la salvación de la humanidad. Es sobre todo en esta corredención, que mi madre fue grande, y es por esto que yo pido que la invocación, tal que yo la he dictado, sea aprobada y difundida en toda la Iglesia, al igual que la dirigida a mi corazón. Que ella sea recitada, por cada uno de mis sacerdotes, después del sacrificio de la misa. Ella ya ha obtenido gracias. Obtendrá más aún, esperando que por la consagración al corazón doloroso e inmaculado de mi madre, la Iglesia sea reerguida y el mundo renovado. El 25 de abril de 1942 nuestro Señor le dice: la devoción a su corazón unido al mío, dará la paz, la verdadera paz, tan pedida y tan poco merecida. Yo manifestaré mi poder por una intervención milagrosa, intervención que se impondrá a todos. Martí, páginas 117 y 118.